Bueno, don Marcelo Sánchez Sorondo, ya os lo he dicho antes, es el ex canciller de las ciencias del Vaticano, donde hay muchísimos premios Nobel colaborando con él y donde él tiene como muestra toda la sensibilidad de los intelectuales con el Papa. Entonces vamos a ver un poco esta situación nueva y vamos a rehacer un poco el esquema. Por tanto, empezaré yo. Muy bien. Sí, don Marcelo Sánchez Sorondo se ha excusado que le había convocado el Papa en un acto que estaban teniendo y no va a poder intervenir, entonces le hemos pedido a don José Luis, director del Congreso, que tenga la gentileza de ser el que tome la palabra. Bien, yo como secretario del Congreso voy a presentar al director del Congreso, en este caso, a don José Luis Sánchez García, que bien conocido, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, en Teología por la Universidad Lateranense de Roma, en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, es doctor en Filosofía por la Universidad Lateranense y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, con sendas tesis sobre Julián Marías, publicadas además hace ya bastantes años en la selección de tesis cum laude de la Fundación Universitaria Española, y además cuenta con un máster en bioética, que era otra de las grandes inquietudes también de don Julián Marías. Entre los cargos universitarios que ha tenido, pues aquí en la Universidad Católica ha sido, entre otras cosas, promotor e impulsor de esta universidad desde sus orígenes. Ha sido más de 15 años vicerrector aquí en la casa, ha sido también capellán mayor, ha sido impulsor y director en su día del programa de doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, y en la actualidad don José Luis es patrono fundador de la universidad, es director de la Cátedra Fides et Ratio para la promoción del diálogo Fe-Razón y de sus variantes Fe-Ciencia y Fe-Cultura. Es director también de esta iniciativa de la Escuela Valenciana de Julián Marías, que promueve la propia cátedra y que pues cuenta con muchos investigadores y expertos que han venido trabajando en distintas dimensiones de la obra de Julián Marías, con tesis doctorales, con muchas, en este caso 12 congresos llevamos, dedicados a rememorar la figura y el legado de don Julián Marías. Es además también director de la Cátedra de Teología de la Caridad, cuya coordinadora es también Isabel Sánchez, que colabora ahora con nosotros también, que está escrita también y también es director de la línea de investigación Julián Marías, una visión responsable de la realidad, adscrita a la Facultad de Filosofía de la UCV. Es asimismo director del Observatorio Socioeconómico y Político de la UCV, que acaba de tener también un congreso muy importante en Madrid, y entre otros cargos pues es patrono de la Fundación Universitaria Española, donde dirige la revista Cuadernos de Investigación Histórica, esta otra dimensión que a Julián Marías también le interesaba mucho, el tema de la historia, como le pasaba a su maestro Ortega, como le pasa como digo, a Julián Marías y por supuesto a don José Luis Sánchez. Y allí en la Fundación Universitaria Española, don José Luis dirige el Seminario de Historia Cisneros. Entre otros cargos y dignidades, pues es capellán del Levante Unión Deportiva, es fundador y presidente de otra fundación también, Embajadores para el Desarrollo, y bueno, entre las responsabilidades pastorales que ha tenido, algunas de ellas son muy importantes también en el ámbito de la cultura, como que ha sido vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales de la Archidiócesis de Valencia, nombrado por don Antonio Cañizares. Bueno, ha sido rector de la Iglesia del Temple aquí en Valencia, párroco de muchas distinguidas parroquias, y entre otras cosas, pues ha sido también delegado episcopal de Pastoral Universitaria, delegado de Enseñanza, de Educación y Enseñanza, y presidente de la Fundación de San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos. Bueno, don José Luis Sánchez, como es sabido, cuenta aproximadamente con unos 300 trabajos publicados entre artículos, ponencias y libros, de los cuales pues más de 200 están disponibles en medios digitales y revistas indexadas. Así que ya sin más, para no extenderme, le cedo la palabra al ponente. Muchas gracias. Menos mal que como tenemos mucho tiempo, porque ha fallado un ponente esta mañana, pues mira, ahí pueden entrar las cosas, pero ustedes dirán, cuando alguien hace tanto, difícilmente hace algo serio, porque efectivamente hace mucha falta tiempo para reflexionar, para leer y poder adquirir nuevos compromisos intelectuales, con lo cual quiere decir que, bueno,
la vida de un sacerdote pastoral, intelectual, pues va a medio camino siempre y haciendo lo que se puede. Bien, yo voy a alterar mi conferencia, que se llama Julián Marías, filósofo de la verdad, esa parte, pero voy a empezar un poco por su vida y su obra, porque realmente al final don Marcelo y algún otro, esperemos que don Marcelo pueda, iba a tener esa sensación de poder participar en ello, pero no sé si al final lo podrá realizar. Yo conocí personalmente a don Julián Marías, personalmente. Recuerdo que cuando me planteé hacer una tesis doctoral, dije, yo creo que quien más me pega a mí hacer una tesis doctoral es sobre Julián Marías, porque era un hombre versátil, con muchas dimensiones, filosófica, política, historiador, crítico de cine. Bueno, era muy difícil que alguna faceta de la realidad no estuviera en su pensamiento. Y entonces yo dije, a mí me gustaría, porque a lo mejor, aunque me cueste más, si coges un gran filósofo, luego desde ahí puedes aterrizar en muchos lugares, en muchos sitios diferentes del pensamiento. Y bueno, ya lo había traído a Valencia, a una conferencia importante que hicimos sobre intelectuales católicos en el Puig, una cosa preciosa, estaba repleta la sala del Puig de investigadores, de gente, y fue un momento muy importante. Estaba don Rafael Sanus conmigo, él presidía el encuentro y yo era el organizador. Entonces ahí ya empezamos a conocernos, a tener un poco en cuenta. Posteriormente participé en Sevilla en unos actos que él estaba presente también, y luego en Roma. Pero un día decidí ir a verle a su casa. Don Julián Marías no tenía secretario ni secretaria. Él directamente cogía el teléfono, una barbaridad, porque era un hombre conocido en toda Europa, Hispanoamérica, obviamente porque iba todos los años allí, en Estados Unidos, en muchos coles que dio clase, y cuando cogía el teléfono don Julián Marías era seco porque muchas veces tenía que decir que no, entonces prefería ser seco desde el principio y no, que eso distaba mucho luego de la relación personal. Le dije, mire, soy fulano de tal, le diría quién será, y me gustaría hacer la tesis sobre usted, me gustaría tener un encuentro. Bueno, pues sí, venga usted tal día, tal hora, tal. Fui a la calle Vallehermoso, una casa repleta de libros, no cogía un libro ya, era una cosa, yo no sé cómo no se caía el piso de la cantidad de libros que tenía. Y allí tenía una imagen de un cuadro de Fray Angélico, una copia, creo que sería, de la Inmaculada Concepción y el Ángel Gabriel. Ahí bajo de ese cuadro estuvimos hablando durante mucho rato. Y ahí pude conocer realmente pues un gran hombre. Eso que dice él de Juan Pablo II, que cuando lo vio por primera vez pensó que levantaba el suelo, esa sensación también tuve yo con Julián Marías, que era alguien que levantaba todo, que tenía un principio fundamental en el que se apoyaba, desde el cual todo era posible. Y nada, estuvimos hablando muchísimo rato y gracias a eso empecé mi primera tesis doctoral sobre la educación de los sentimientos en Julián Marías, que sería completada después con otra tesis doctoral que era la visión de Julián Marías sobre el concepto de amor en su antropología metafísica. Esta segunda fue en Roma, en el Laterano, y la primera la realicé en Valencia, con Juan Escámez como director. Bien, posteriormente a eso he hecho muchos trabajos sobre Julián Marías, he dirigido muchas tesis sobre él y también trabajos de fin de grado que se han hecho aquí en la Católica. La Universidad Católica de Valencia hoy día es realmente, yo creo, humildemente, que es la universidad que realmente ha heredado un poco el pensamiento de Julián Marías y que ha querido seguirlo trabajando, sobre todo por las tesis doctorales, la cantidad que ha habido, ¿no? Y también un poco por la cantidad de congresos, encuentros, seminarios permanentes sobre Julián Marías. A veces ya algunos dicen, otra vez Julián Marías, como diciendo, pero este hombre tiene para tanto, tiene para mucho más. Es una obra inmensa. Su primera, porque podemos hablar de su tesis doctoral, que fue el Padre Gratri. El Padre Gratri realmente es un tratado importante sobre la existencia de Dios, que sería muy importante recuperar y ver y trabajar. Pero además de la filosofía del Padre Gratri, en 1948, él tiene muchísimas obras. Como saben ustedes, él es discípulo de Ortega y Gasset.
pero al mismo tiempo es un hombre que conoce muy bien a Husserl, a Heidegger, es un hombre que conoce toda la filosofía europea del siglo anterior, es un hombre que conoce muy bien el tomismo, es un hombre que conoce muchísimo la filosofía desde los griegos, Aristóteles para acá, como ya veremos después en la intervención de Juan Díez. Él conoce profundamente la filosofía en general. Su obra magna es Antropología Metafísica, donde habla de una estructura empírica y donde hace posible el que haya unas categorías filosóficas que descubran al hombre, que descubran al ser humano. Tiene otra obra llamada Estructura Social, que se preocupa por las generaciones. La felicidad humana, donde descubre que la felicidad total no es posible, sino que es un deseo grande y que somos en parte felices, pero él lo titula el imposible necesario. Es decir, la felicidad es el imposible necesario, porque tenemos enfermedad, tenemos muertes, entonces pues es lo posible, ¿no? Tratado de lo mejor, en 1995, Persona, en 1996, un libro muy importante, el concepto de persona, porque Marías va a definir muy bien este concepto de persona, la persona como alteración de la realidad, alteración de realidad, ya que es nueva y de la nada, ya que una cosa es el hombre biográfico, el hombre biológico y otra el hombre biográfico, y en esa biografía la persona adquiere su propia dimensión, ¿no? El concepto de persona incluye no solo que es nueva y de la nada, sino que es única, es decir, porque no se puede reducir a nada, ni siquiera a su creador, que la ha hecho, y por tanto somos conscientes de que hay una novedad. Y si hay una novedad, quiere decir que esta no viene ni de la genética ni del medio ambiente, que es nueva, es decir, para que haya creación tiene que haber algo que no existía y que se pone de nuevo. La mujer en el siglo XX, él tiene 3 libros dedicados a la mujer, muy importantes, muy interesante para las mujeres. La educación sentimental, todos los afectos, un libro muy recomendable. Historia de la filosofía. Esta historia de la filosofía es impresionante porque él era alumno cuando hace historia de la filosofía, y de los apuntes que coge, hace una historia de la filosofía impresionante, que luego la completa, pero de tal modo que muchísimas facultades y muchísimas facultades de teología y de no teología del mundo han seguido esta historia de la filosofía. Bueno, la introducción a la filosofía de 1947 es un punto importante, la filosofía del Padre Grati, como he dicho, su tesis doctoral, el método histórico y de las generaciones, y sobre el cristianismo, que tiene 3 obras, la última, un poquito antes de su muerte. Él nace en 1914 en Valladolid y muere en el 2005, el día 15 de diciembre en Madrid. Realmente sus obras completas nos dan una cantidad, primero, de posiciones respecto a Ortega, porque va a hacer él toda no es una revisión, sino una interpretación seria, ya que muchos malinterpretaban a Ortega, y él ve que es una filosofía de Ortega que está sin terminar todavía. Y incluso él dice, la mía también, la mía la pueden seguir haciendo ustedes, especialmente don Enrique González ha sido uno de los hombres que más ha seguido haciendo la filosofía de Julián Marías. Yo creo que es, junto con Harold Riley en América, en Europa, en España, don Enrique González es realmente el auténtico gran discípulo de Marías. Otros, a nuestro modo, hemos ayudado a seguir trabajando también este tema, especialmente a través de la dirección de tesis doctorales, donde, pues, por ejemplo, el tema de la razón aparece nítido, el tema de la antropología del cine, el tema de la felicidad, el tema del cristianismo, son tesis que han ido concretando mucho esa filosofía y caminando hacia adelante con ella, y aparte de otros artículos y otras cosas que hemos podido ir haciendo. Bien, yo quería, antes de empezar propiamente lo de la filosofía de Marías de la Verdad, yo quería antes poder comentarles a ustedes 3 cosas que me impresionaron mucho en el conocimiento personal de este hombre. La primera, que no quiere decir que sea la primera en cuanto a la estructura, pero la primera que a mí me impresionó fue el amor a su mujer. No he visto nunca antes a alguien que hablara del amor a la mujer como hablaba él. Él decía, amar es hacer del otro el proyecto de mi vida. Yo, cuando me enamoré de mi mujer, me sentí completo. Y cuando murió mi mujer, experimenté que me habían cortado la mitad de mi existencia. Mi proyecto ya no lo tenía y caí en una depresión. No entiendo cómo puede haber hombres y mujeres que dicen que sus hijos son antes que su marido y su mujer, cuando estos son parte de los dos.
yo no puedo querer más a mis hijos que a mi mujer. Mi mujer es lo primero y después vienen mis hijos. Me impresionó mucho esta anécdota que Marías me contó. Pues yo le iba sonsacando un poco porque me interesaba también un poco que me explicara sus cosas, y encontré realmente que era un hombre que vivía desde la fe católica, pero también desde la razón, porque él no tiene ningún parámetro que diga ninguna tesis sin que sea razonable, ni racional, ni inteligible, en el que él amara tanto a su mujer, Lolita Franco, se llamaba. Y por tanto, esta es la primera consideración. La segunda consideración antes de empezar es decirles que Julián Marías es filósofo de la verdad porque siempre entendió que sin la verdad la existencia humana era algo que no tenía sentido y que podía caer en la mayor de las desesperanzas. De tal manera que de niño, detrás de una puerta, se juramenta con su hermano que nunca mentirá ninguno de los dos. Y me dijo: padre, nunca lo he hecho, nunca he mentido. Lo decía con una sinceridad aplastante. Renovó ese voto en Jerusalén a los 18 años, cuando fue con la Universidad de Madrid, cuando fueron al sepulcro de Jerusalén, y de rodillas le pidió al Señor nunca mentir, vivir siempre desde la verdad. Esta es la segunda anécdota que me impresiona de la vida de Julián Marías, porque da a entender con toda claridad que este no es un tema baladí, no es un tema secundario, es un tema central, el tema de la verdad. Sin verdad, el hombre no existe como tal, es un sucedáneo, está incapacitado para amar, está incapacitado para vivir su humanidad. Por tanto, la verdad es un tema nuclear. Y en tercer lugar, cuando vino aquí a Valencia en otro momento, le preguntaron algunos filósofos que habían terminado de acabar la carrera: don Julián, ¿qué nos diría usted a los que hemos acabado filosofía, a los nuevos filósofos que estamos ahora en este siglo, empezando el siglo XXI ya casi, y no sabemos por dónde tirar? Cuesta mucho trabajar de filósofos. Y él les dijo algo que a mí me impresionó, bueno, a mí también, porque ya había acabado también la filosofía, que nos impresionó mucho. Sigan ustedes creando. Si van ustedes a por un libro y no lo encuentran, háganlo ustedes, aunque sea el peor, será la primera parte de algo que será luego mejor. Sigan ustedes pensando. No tengan miedo a pensar, esa fue la palabra, no tengan miedo a pensar. Y como consecuencia de no tener miedo a pensar, no tengan miedo a crear. Claro, es impresionante que alguien, aunque parezca una cosa sencilla, que te digan no tengan miedo a pensar, te pone en perplejidad todo tu momento histórico, porque tú te das a entender a ti mismo que realmente hay muy pocos pensadores. De hecho, el concepto de pensador, de un hombre que innova algo nuevo, en filosofía o en cualquiera una de las ciencias o en cualquiera de los apartados experimentales, son muy pocas personas. Pues a lo mejor en el mundo hay X, pero muy pocas personas. Y por tanto, la posibilidad de seguir avanzando está en seguir pensando, en no tener miedo a pensar y, como consecuencia, no tener miedo a crear. Y desde aquí vamos a empezar ya, sí, esta ponencia, que me ha dado la posibilidad de tener un poquito más de tiempo, de contarles cosas de la vida de Julián Marías, que a veces también interesan mucho, las anécdotas personales que seguramente seguirán saliendo. Yo he basado la ponencia fundamentalmente en un artículo mío del 14 de junio del 2021 en el suplemento del ABC, Alfa y Omega, sobre Marías y la verdad. Y porque me he dado cuenta que era un artículo muy posicionado quiero decir, con mucho aparato crítico, que estaba muy, muy trabajado, y digo, bueno, pues desde aquí, y luego, lógicamente, pues en toda su obra, y en otros muchos artículos, y en otras muchas situaciones, desde Introducción a la Filosofía, hasta las obras que les he ido comentando antes. Julián Marías explica en Revista de Occidente los términos que han configurado el concepto de verdad. Todos esos términos que voy a decir ahora, rápidamente, han configurado el concepto de verdad. Lo que entendemos, porque muchas veces dice la gente, ¿qué es la verdad? No sabemos responder. ¿Es esto, lo otro? No, la verdad es lo que uno cree que es verdad. Bueno, pues eso es relativismo, tal. Es decir, ¿qué es la verdad? Entonces, él utiliza tres términos que les voy ahora a explicar,
para que entendamos luego por qué se acoge también mucho a un término aristotélico para definirla finalmente. En griego, latín y hebreo, aletheia, veritas y emuná. La palabra aletheia, la palabra veritas y la palabra emuná. El término griego aletheia expresa patencia, lo que es patente pero no latente, o descubrimiento de las cosas, es decir, desvelamiento o manifestación de lo que son. El desvelamiento o manifestación de lo que es algo es aletheia. Veritas, término latino, indica la exactitud y el rigor, es decir, verum, es lo que es fiel, exacto, completo, sin omisiones. El término hebreo emuná hace referencia a la verdad en el sentido de confianza en Dios, en el Dios verdadero. Emuná, dicen muchísimo los hebreos, es decir, espero que Dios realice esto. Ante todo, es el cumplimiento de lo que promete, de la promesa, en este caso de Dios, o de la promesa de alguien que sabes que la va a cumplir. La voz emuná remite a un cumplimiento o algo que se espera y que se da. De estas tres palabras, de estos tres conceptos, va a aparecer el nuevo concepto de la verdad. El filósofo nos recuerda que la verdad es de tal modo unida a la condición humana que el faltar deliberadamente a ella es lo más próximo al suicidio. Fijaros, al suicidio. Y lo concreta al decir, el que miente a sabiendas, no claro está el que se equivoca, está atentando contra él mismo, se está hiriendo, mancillando, profanando. Por eso, en nuestras familias, históricamente, siempre se ha intentado que los niños no mintieran y que si eran religiosos que lo confesaran la mentira, porque la mentira es muy perniciosa. La mentira hace muchos daños en el cerebro. La mentira procura otra estructura de la sensibilidad. La mentira nos hace personas que se degradan. Y entonces él tiene en este tema un altísimo concepto y dice que no es cualquier cosa, y por eso en la tercera de ABC va a dedicar muchísimas páginas al concepto de verdad y también en su propia obra. Es claro que Julián Marías opta por la verdad, ya que en la mentira y en el error ve unas consecuencias nefastas para la vida humana. El error y mucho más la falsedad nos conduce inevitablemente a la servidumbre. Ustedes saben cuando te encuentras con una persona y empiezas a notar que es falsa, y cuando ves su falsedad ya no te gusta nada, y cuando ves que eso es muy cierto, procuras separarte porque, claro, es que el error y la mentira es un signo demoníaco. O sea, la Biblia dice que el maligno se muestra en el error y en la mentira. Entonces, la falsedad nos conduce inevitablemente a la servidumbre. La servidumbre no es otra cosa que la esclavitud, ser esclavo. Y claro, cuando uno toma opción, lo toma teniendo en cuenta la verdad. Y si no tiene en cuenta la verdad, su opción es falsa y entonces se va adquiriendo poco a poco pequeñas situaciones que le hacen ser un ser servil, una persona esclava, en una adicción. Porque hay muchos tipos de adicciones. No solamente está la adicción al sexo, la adicción a la droga, la adicción al alcohol, la adicción a la mentira, porque una persona que miente mucho es un mentiroso patológico, es una enfermedad ya, sino que hay muchas situaciones que en la vida se dan que si está la mentira por medio es imposible poder llegar a una concreción, a una concordia, Es una palabra que emplea mucho junto a verdad Julián Marías, verdad y concordia. Don Julián nos dice que los grandes males de este mundo podrían ser evitables porque dependen de las conductas humanas y no de la estructura de la realidad. Y es contundente al decir que proceden de las malas relaciones con la verdad. Las malas conductas proceden de las malas relaciones con la verdad. Te engañas a ti mismo. No quieres aceptar el autoengaño. Y eso supone una mala relación con la verdad, porque no solo la libertad es consecuencia de la verdad os hará libres, de descubrimiento y aceptación, lo es igualmente de la concordia. No hay buen ánimo, no hay buen equilibrio entre las gentes, no hay una situación estable en una sociedad si no hay verdad. Piensen ustedes, la situación actual
La mentira. Cómo nos lleva al enfrentamiento. Cómo nos lleva a encontrarnos mal. Cómo nos lleva a que las consecuencias se vean desde la cesta de la comida hasta la desconfianza. Hola, ¿qué tal, padre? Comete un atropello el que falsea la verdad en cualquier dimensión, tanto filosóficamente como en las ciencias experimentales o en otro saber, y mucho más también quien apoya la mentira. Por eso a mí me encanta cuando en una reunión está gente opinando de una persona y se ponen a darle caña a esa persona, a hablar mal de ella, y alguien levanta la mano y dice: yo no estoy de acuerdo, yo no tengo esa experiencia, yo no vivo eso como vosotros estáis viviéndolo, y dice su visión. Qué pocas veces pasa eso. Se está mezclando el ruido de atrás con la ponencia. Si puedes bajarlo. Es muy importante tu conversación o lo que sea. Es muy importante, por favor, que tengamos en cuenta nosotros esto, el no apoyar la falsedad, el no apoyar la mentira. O al menos decir: tengo una duda, un dubitum, tengo una duda de esto. No lo veo claro. Yo me acuerdo en algunas reuniones en las que he ido como vicario episcopal a alguna reunión y he visto que había un tema que no era lo que la Iglesia decía. Yo no podía evitarlo. Levantaba la mano y decía: eso no es lo que la Iglesia dice, esto. Eso será tu opinión particular o será lo que tú estás viviendo, pero eso no es lo que dice la Iglesia. Si no somos capaces de levantar la mano y enfrentarnos a el error, muchas veces no es mentira, porque nos han enseñado a decir muchas veces no es mentira, sino ¿cómo decimos esa expresión para no decir que es mentira? Es una expresión que no, bueno, es parecido a incierta, pero es como diciendo: a lo mejor no tienes, es una frase que yo digo mucho con mis, pero están tan trabajados conmigo que están ya hartos de trabajo y no se pueden acordar. Pero más que decir, dice, no se dice no miente, se dice no es cierto. No es cierto. No es cierto, porque mentir presupone intencionalidad. Mentir presupone intencionalidad. Mientras que no es cierto, presupone que puede haber también estar el error. Puede estar también el error. Y eso es muy importante en el lenguaje. Como ven ustedes, el lenguaje tiene mucha importancia. Es verdad que mentira piadosa es cuando has dicho una mentira pequeñita y que no tiene mucha fuerza, pero incluso la mentira piadosa es bueno no utilizarla y no poner piadosa, porque si no mezcla la religión con la mentira y no es bueno, aunque todos sabemos que no significa eso. Bien, esta teoría de no vivirla bien, la verdad, nos lleva a peligros extremos como consecuencia de vivir en el error. Vivir en la verdad supone aceptar nuestra realidad. Vivir en la verdad es también signo de descubrir nuestra limitación y poner las bases para salir de ella. Muchas veces vivimos en el error porque no aceptamos nuestras limitaciones. No aceptamos: oye, mi mujer es así, desde ahí la quiero. Mi hijo es así, desde ahí le quiero. No tenemos por qué vanagloriar o embellecer lo que no es, porque eso luego nos va a llevar. ¿Cuántas veces los padres se empeñan en que un hijo estudie determinada cosa y luego la vida del hijo es una infelicidad? Por no ser conscientes de que pues ese don quizás no lo tiene y tiene otros. Y no pasa nada. En lo que tiene el don puede ser más bueno que otros, puede ser el mejor. Pero no podemos ignorar nuestras limitaciones. No podemos ignorar nuestras incapacidades, que también las tenemos. Porque la inteligencia tiene que buscar la verdad. La inteligencia, si no busca la verdad, es porque ha tenido un signo de desconocimiento, o bien por ideologías, o bien por otros temas. Podemos tener sesgos cognitivos que no nos llevan a la verdad, mientras que la inteligencia tiene que tender a la verdad, porque esa verdad me va a dar mucho bien, me va a dar mucho sentido. La mentira debe de producir desprestigio. Tenemos que desprestigiar la mentira, si no estamos muy atrapados. Es como si ustedes a sus hijos, cuando salen del colegio, se enteran que hay un sitio donde les venden droga y no desprestigian eso y no lo denuncian. Pues la mentira es igual o peor, porque la mentira va haciendo un nido interior de incapacidad, de resentimiento,
de gente que no está conforme nunca con nada. Ustedes lo han encontrado nunca una persona así como resentida, que está en contra de todo y de tal, y todo le parece mal y todo. Y hay mucha frustración, la mentira produce mucha frustración. Para ello es menester que conste que se ha puesto de manifiesto que el que miente se ha enfrentado con su mentira. De ella se puede y debe pedir cuentas. Esto, por supuesto, no se hace a nadie, se obliga a justificar lo dicho, a aceptar las consecuencias. Yo recuerdo, de verdad, muchos padres que a sus hijos, no se miente, hijo, no se miente. No le daban estos razonamientos, porque a lo mejor no los tenían, porque muchas veces no se tienen los razonamientos, pero tenían en cuenta que la mentira era algo gravísimo. Dejar que tu niño mienta ante otro niño para que quede mejor, le estás apoyando a un futuro delincuente. A lo mejor no delincuente de robo, pero a lo mejor delincuente de una consecuencia de la mentira terrible. Nada perjudica más la salud de una sociedad que la impunidad en la mentira. Nada perjudica más la salud que la impunidad en la mentira, la salud social. La sociedad se establece para que haya una concordia entre ella. La mentira rompe toda concordia. La mentira nos hace incapaces de llegar a soluciones. La mentira no nos deja tener pactos. La mentira no nos hace progresar ni política ni socialmente en ninguna dimensión. Por tanto, tengamos en cuenta con mucha seriedad esta dimensión. Incluso la salud mental corre peligro, no puede hacerse patológica, porque hay mentirosos patológicos, pero hay otras patologías que surgen de la mentira, otras patologías que crean un patrono de vida. Y luego no puedes dejarlo porque es una adicción. Acabas de tener una manera, es decir, uno se acostumbra a vivir de una forma y luego esa forma va marcando tu vida. Pues por favor, quitemos la mentira de ello. Por lo menos nosotros, pues no sabemos los católicos la suerte que tenemos con la confesión. Primero, por el tener que revisar nuestra vida en la verdad. Segundo, por tener que confesar nuestros pecados. Y tercero, por tener que tener claro que tenemos que tener autodominio y autodecisión. La confesión nos ayuda a esas tres cosas. Autoconocimiento, autodominio y autodecisión. Esto es una glosa mía de Marías, no es de Marías, pero lo tengo clarísimo. Cuando una persona no se conoce a sí misma, cuando una persona no tiene autodominio de sí misma, y cuando una persona no toma la autodecisión de no mentir, y esto sí que sigue a Marías, su vida va a ser un escarnio, su vida va a ser una dificultad tras otra. Su vida va a hacer la vida imposible a muchas personas, en primer lugar a los que le quieren. Y estoy convencido que muchos temas psiquiátricos y psicológicos nacen de esta verdad, de vivir en contra de ella, de la verdad, e instalarse en la mentira. Yo en muchas homilías lo digo, ¿tú estás instalado en la mentira? ¿O luchas por instalarte en la verdad? Porque es una lucha. El Papa Francisco decía una cosa muy hermosa, decía, la diferencia entre pecado y corrupción es que el pecado es que uno ha hecho algo que Dios no quiere que haga, pero quiere salir de ello, eso es el pecado. Pero la corrupción es el que se instala en el pecado, el que no quiere salir de eso, el que da por bueno que está ahí, eso es corrupción. Claro, esto es magnífico porque es una persona que se miente a sí misma, es una persona que vive del autoengaño, es una persona que está en su propio lodazar, viviendo desde su lodazal. Nos encontramos, en algunos casos, con pretendidos investigadores o científicos que nos llevan al error. Por ello es necesario tener capacidad crítica a la hora de la lectura y a la hora de la reflexión, y evitar lectura y reflexión. Y evitar a quienes cometen estos fraudes, que sean tenidos en cuenta. Asimismo, es importante que puedan ser corregidos de manera particular en el mundo intelectual, mediante una reflexión que permita corregir los errores o los fraudes deliberados. Esto cada día más, en el mundo intelectual, cada día hay más fórmulas, más metodologías para que no pase, pero aún así es muy importante vivir desde una conciencia de búsqueda de la verdad, desde una conciencia de querer vivir en la verdad, desde una conciencia de vivir contra la mentira, de no querer ser mentiroso. Ya les he dicho que el concepto bíblico de error y de mentira es del maligno. Imaginaros eso, sus consecuencias que puede tener en nuestra vida. Julián Marías asume la definición aristotélica de verdad como adequatio rei et intellectus,
es decir, la adecuación de las afirmaciones a la realidad. Él nos hace ver que si yo digo aquí hay 200 personas y hay 10, pues evidentemente la afirmación mía no es consecuencia con la realidad y por tanto estoy en el error. La realidad es como lo de prueba-error, ¿no? Te ayuda a entender realmente tu situación. En el campo de la política, el desprecio a la verdad es más visible, dice Julián Marías, pero hay otros que acaso sea más grave, los que tienen que ver con lo que se llama vida intelectual. Hay que distinguir entre lo que es mera literatura, poesía y ficción y aquellos escritos que se afirman o niegan algo, es decir, los que tienen pretensión de verdad. Los que tienen pretensión de verdad tienen que ajustarse también a las metodologías, para que esa metodología le ayude a llegar a la verdad. Y la metodología se enseña en las universidades, y la metodología se enseña en la escuela, primero algo más sencilla y luego de una manera más estructurada. Es toda la capacidad crítica que debe tener un artículo, sus fuentes, su bibliografía, sus comparaciones y luego la reflexión sobre ella misma. Tenemos que hacer un examen personal sobre la verdad en nuestras vidas. Esto nos llevaría a evitar problemas personales que nos limitan en nuestra realización y en la polis, en la ciudad, pararíamos la deriva hacia la descomposición social. Tengo una familia desestructurada. A ver de dónde nace todo eso. ¿Por qué es una familia desestructurada? ¿Qué hay en el origen de todo eso? ¿Qué pasó? Sus padres no formaron una familia, no tuvieron un sentido del proyecto de vida, no saben ni lo que es el proyecto de vida, aunque sea con palabras simples y sencillas, no les han hablado desde pequeños de la verdad, la mentira forma parte de su idiosincrasia. ¿Qué es lo que hace que una familia esté desestructurada? Una enfermedad mental. ¿De dónde ha surgido esa enfermedad mental? En algunos casos es difícil de saber, ¿no?, el origen, pero en otros sí que sabemos que a las personas que viven en una situación estructurada por la verdad les es mucho más difícil caer en esas circunstancias. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para observar en los últimos años el desprestigio de la política y la instalación permanente de muchos políticos en la mentira, hasta el punto de no saber en realidad si lo que han ofrecido en las campañas electorales es puro marketing, ya que sus afirmaciones no se cumplen de manera constante y a veces incluso inconstante. No hace falta que ponga ningún ejemplo. Cada uno que reflexione en su interior. Don Julián Marías recuerda que la falta de claridad hace que no se entienda gran parte de lo que ha sucedido a lo largo de la historia y sigue aconteciendo en la actualidad. Por ello subraya que quien tolera una mentira, quien no procura declararla y evitarla, miente con ellos y queda contaminado por esa corrupción de la que proceden tantos males. Esto también es una teoría de la Iglesia Católica, que lo dice mucho. O sea, si tú, la palabra de Dios misma, si tú a tu hermano no lo corriges, tú eres también reo. Si tú a tu hermano no le ayudas, a tu hijo, tal, tú eres también culpable. ¿Cuántas veces, por miedos, por no querer decirle al otro lo que realmente es, nos encontramos con personas que o no son creyentes, o no viven una vida como la tienen que vivir, porque incluso sus propios padres han tenido miedo. Y es al revés. Más vale vergüenza en cara que dolor de corazón, dice mi madre. Más vale vergüenza en cara que dolor de corazón, porque el dolor de corazón es difícil de quitar. Y por tanto, con tu familia, en el seno íntimo de los tuyos, empieza a ser verdadero y a pedirles que lo sean ellos. Y diles, como les dirías, del robo o de la droga, lo malo que es. Pues esto es también origen incluso de esas otras dos cosas que acabamos de hablar. Diles la importancia de la verdad. Trabaja la verdad en tu vida personal, en la vida de tu marido, en la vida de tus hijos. El punto de arranque es la persona, es la relación con la verdad y por tanto no podemos abandonar nunca las razones morales de la inteligencia. Esto va a haber un ponente que va a dedicar su ponencia a ello, razones morales de la inteligencia. ¿Qué dice Marías en síntesis muy sencilla y no con la complejidad y la claridad que les va a hablar el profesor que va a trabajar este tema? Pues que optar por el bien es inteligente, optar por el mal es de necios. El que opta por el bien se hace mejor persona, el que opta por el bien se realiza, el que opta por el bien se capacita para el mal y el que opta por el mal se incapacita para ser persona, se cierra a sí mismo.
está encubriendo posibilidades posteriores de males mayores en su vida, incluso psiquiátricos. La mentira nos hace esclavos, la mentira nos hace adictos, la mentira nos incapacita en la inteligencia y nos hace vivir desde sesgos cognitivos, que es lo mismo que decir que tomamos la vuelta más pequeña para llegar a algo sin realmente tener en cuenta todos los elementos esenciales, sesgos cognitivos. Examinémonos de los males que nos afligen, recuerdo lo mismo que he dicho, que han caído sobre el mundo en el espacio de nuestras vidas, de lo que tenemos experiencia real y la necesidad evidente. Pregúntese cuáles de ellos han nacido del desprecio a la verdad, de despreciar la verdad. Claro. Hijo mío, no tomes nada que no sea tuyo. Hijo mío, no cojas cosas que vengan de la droga, no cojas cosas que vengan de la prostitución, no cojas cosas que blanqueen. Claro, si todo eso lo vas asumiendo, después, ¿qué va a pasar en tu vida? Tu propia cabeza, ¿dónde la tienes? ¿Dónde está? Incluso de vez en cuando te viene aquella cosa pequeña que quitaste de niño, aquello que no hiciste bien, y tienes que buscar la manera de corregirlo para limpiarte, para realmente quitarte la adicción de esa mentira o de las consecuencias de aquello que hiciste. También en la Iglesia Católica, cuando uno ha robado, si no lo devuelve, no queda exento del pecado. Pero hay muchas maneras y muchas fórmulas, ¿no?, hay que tener en cuenta. Hay personas que cuando abren la boca, salvo para ingerir alimentos, mienten sistemáticamente. Eso es el mentiroso patológico. Una pena. Yo me he encontrado con alguna persona así, pocas, pero es una pena. No, es muy difícil poder coger a esa persona y ayudarle a que limpie su mente de todo esto. Es muy difícil. Bastaría con mostrarlo, tomar nota de ello, recordar lo que debería de decir en lugar de esto. Eso acarrearía el inmediato desprestigio y la imposibilidad de perseverar en la actitud. El resultado final de la eliminación de la vigencia del estado de mentira provocada hace muchos años, lo vemos también a finales del 45, dice Julián María, recién terminada la Guerra Mundial. Enumeré las posibilidades de la relación del hombre con la verdad. La última y más perniciosa era vivir contra la verdad. Esto parece imposible, y a la larga lo es, pero durante cierto tiempo puede tener validez y vigencia. Lo característico de esa actitud es que se acepta la mentira opuesta, se puede conversar o discutir con ella, pero nunca con la verdad. Durante la guerra civil también se mintió enormemente, dice Marías, como en todas las guerras y muy particulares en las civiles. Y lo más grave e inquietante es que se sigue mintiendo. A veces por personas que por fortuna para ellas no la vivieron y que no saben nada de lo que fue la realidad, incluso las consecuencias de una guerra, pero que son herederas de las posiciones falsas que han recibido y repiten pasivamente. Lo cual impide definitivamente la superación, la curación de aquella doble error. La curación. Para salir del error, la mentira de las adicciones, hay que tener una fórmula que te haga entrar en ti mismo y tengas que borrar, tengas que lavar, cuando se celebró el año santo de la redención, había una fórmula por el Papa San Juan Pablo II, que no me acuerdo exactamente el concepto, pero era eso como volver a quitar aquello que habías hecho y que no estaba bien, o sea, como limpiarlo, como tener la posibilidad de que pasara sausa cáustica por ahí para que realmente tú fueras liberado de ello. Hacer como una reflexión que te llevara a decir, tengo autodecisión de no volver ahí. Pero para eso hacía falta primero, porque muchas veces dice la gente que tiene adicciones a la droga, una canción, un olor, un perfume, le recuerda y vuelve. Entonces hay que cambiar el ambiente para no volver a eso. Hay que cambiar el ambiente para no volver a la mentira. Por eso esos centros de adicción ayudan en primer lugar a eso. A recuperarte de las imágenes que has adquirido y tener que salir de esas imágenes. Tener que salir de esas enclavaciones, de esas situaciones en las que tú te has visto y que se han quedado ahí como fotografiadas. Una de las soluciones en la psicología es ayudar a salir de esas imágenes. Si cada mentira tuviera respuesta fácil
y elemental de su confrontación con los hechos, quedaría inmediatamente desvirtuada, sería inoperante y nada peligrosa, pero esto no es hacer sino muy excepcionalmente, esto no se hace sino muy excepcionalmente. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, pero yo ya de mi, digo por saber, que tenemos que acabar a las 11 para ir. Bueno, pues acabaremos en un ratito para ir a tomar juntos un café, que les invito yo, que lo tenemos aquí en el Mercado de Colón, y luego poder seguir escuchando al doctor Pedro J. Herreros. Bien, a Marías le encantaba la expresión evangélica, la verdad os hará libres, porque la verdad es la condición misma, dice él, de la libertad. Sin verdad no hay libertad. ¿Cómo puedo optar yo por una cosa o por otra si no tengo verdad? Es que mucha gente cree que la libertad es poder optar, y no es verdad. Libertad es pudiendo optar por el bien, porque si opto por el mal me incapacito para ser persona, me esclavizo, entro en la adicción. Por tanto, libertad no es solamente poder optar, sino optar por el bien. Y para optar por el bien tengo que tener conciencia de verdad. Tengo que tener conciencia de la verdad y del error o de la mentira. El que tolera una mentira, el que no la toma en serio, el que no procura declararla y evitarla, el que no se aparta de sus autores y los declara fuera de la ley, miente con ellos, se asocia a su misma empresa, queda contaminado por ese factor de mi corrupción del cual procede casi todos los demás. Por ahí habría que empezar, los demás se daría por añadidura. Yo creo que en muchas conversaciones, incluso con nuestros amigos, hay veces que hay una cosa que se bloquea, y se bloquea porque alguna de las dos partes o las dos partes no han hecho ese ejercicio de ver si lo que dicen es desde la verdad o también hay un poco partes, cuñas de mentira, o más que mentira, de errores, de no tener en cuenta mi situación, de dónde vengo, cómo he vivido yo esto y cómo ahora lo estoy trascendiendo a mi amigo o a mi mujer o a mi marido por no haber sabido hacer esa dimensión que os decía que tenía Juan Pablo II y que tiene mucho que ver con lo que dice Marías, de lo que significa el quitarme aquello que me he puesto, que me he revestido, lo tengo como una cuasi naturaleza que me cuesta no tenerlo. Es como el chico que le dice a su padre: papá, voy a probar la evaluación el mes que viene, pero no tiene voluntad. Y entonces, si no tiene voluntad, va a volver a suspenderla o a copiar. Como consecuencia, hemos de tener esa capacidad de volver a quitarnos de encima aquello que nos ha hecho daño por haber optado por el mal nosotros. Hay que educar en la verdad desde la familia y la escuela. La escuela tiene que tener eso muy claro, sabiendo que la mentira provoca males graves en las personas y en la sociedad. Por ello, una educación en la verdad sería muy exitosa para nuestra vida. Julián Marías expone que la realidad es aquello que me encuentro, tal y como me lo encuentro, pero al decir esto queda dicho implícitamente que hay muchos modos de encuentro con la realidad, porque si las afirmaciones que establezcan en la realidad es la verdad, tengo que saber qué es la realidad. Desde la persona física, en la percepción sensible, hasta la forma de ausencia de lo privado, pasando por todos los grados, formas de intuición y de aprehensión conceptual. También la intuición es una manera de realidad, porque la intuición no me viene solo porque, como si de intuición femenina, como si fuera una magia, no. La intuición tiene que ver mucho con todo lo que ha llegado hasta mí desde niño, con todas las fórmulas de inteligencia, con todos los sonidos, con todas las afirmaciones que he escuchado. Eso crea una interrelación que hace que en un momento determinado diga: no, eso no es verdad, porque tengo una intuición no por sensibilidad solo, sino que es una sensibilidad que está llena de realidad, llena de realidades que han hecho en mí el descubrimiento de esto que os estoy contando. Estas diversas maneras de responder, por una parte, a las diferentes estructuras de la realidad que la hacen apta para ser hallada en una u otra forma. Ven que es complejo, ¿eh? El otro día estaba yo con uno de mis colaboradores y decía: esto es complejo, si uno no lo ha trabajado, es bueno que te hagan un paréntesis. Una vez me pidió un alto dignatario de la Iglesia que fuera a dar una ponencia por él y que solo dijera lo que él tenía puesto. Y esa noche miré la ponencia y era una ponencia buenísima, pero tan técnica que casi ni yo la entendía. Y entonces cada frase abría un paréntesis y explicaba cada frase. Gracias a eso pudieron entender algo, si no me hubieran apedreado,
Claro, él a lo mejor hubiera hecho los paréntesis porque sabía muy bien de qué iba, pero era tan técnica. Yo creo que eso pasa también con algunas homilías, que a veces son tan teológicas que si no vas traduciendo a la gente, no, Dios tal, pero Dios, ¿por qué se sabe que Dios existe? Porque ha inteligido cosas y son inteligentes, porque ha creado y de la nada nada surge, porque si no haces traducción de eso, es que a los 2 minutos te pierdes porque te duele la cabeza. Y Marías es un gran filósofo, pero que hay que reflexionarlo con seriedad. La expresión realidad solo adquiere su sentido concreto en cuanto tengo que habérmelas con ella. Claro, es como la circunstancia. Si me tiran al mar, o nado o me muero. Pues la realidad es como la circunstancia, me tengo que haber con ella. Ella me va a preguntar, me va a decir, oye, es que no tengo economía suficiente para comprar esto. No lo compres. Es que no tengo. Únicamente cabe de realidades que me sean totalmente ajenas en la medida que no son mentadas por mí, aun en el modo de la exclusión de la posibilidad, incluso de la imposibilidad que tengo en contacto conmigo mismo. Por tanto, en la medida en que de algún modo se da en mi vida, la realidad no me es presente, sino en contados casos las mismas cosas que muestran su presencia aluden a amplias zonas latentes. La realidad no siempre es patente. Creo que por aquí vendrá una cita de Heráclito, cuando dice que la naturaleza gusta esconderse. Claro, miren ustedes, se ha descubierto la teoría de la relatividad, se ha descubierto el origen del Big Bang, pero si se ha descubierto la ley de la gravitación, alguien la habrá puesto. Tú no descubres lo que no existe. Por tanto, la realidad no siempre me es patente, muchas veces es latente, a veces no la llego a ver. También porque la realidad es visible e invisible. Cuando el credo dice creemos en lo visible o invisible, mi madre no está aquí, existe, no la veo, pero existe. La realidad no solo es lo visible, también es lo invisible. Y eso es muy importante. Por ejemplo, en el tema de la fe, descubrir que hay realidades invisibles, pero no por eso no son ciertas, sino justamente por eso lo que tengo que hacer es ver cómo las hago inteligibles, como Marías hace con todos los temas de fe, hacerlos inteligibles. Dice Heráclito, la naturaleza gusta esconderse. Y no hemos hecho otra cosa a lo largo de la historia que ir descubriendo temas del libro de la naturaleza, que ir descubriendo todas las leyes que han sido inteligidas en la naturaleza. Por eso decimos que solo es posible desde Dios la creación, porque lo que no ha sido inteligido no puede ser inteligente, porque lo que no ha sido pensado no puede ser investigado. Inteligido, inteligente, pensado e investigado. Son realidades que dice Julián Marías y que son verdades, ya que la creación es poner en la existencia algo que no estaba antes. Y el mundo en un momento determinado no existía y empezó a existir. ¿Quién lo ha creado? El Big Bang. ¿Pero quién puso la primera célula en el Big Bang, donde surgen los mares, los océanos, las constelaciones? Se sabe que cada uno de ellos tiene un principio. Solo es posible desde una naturaleza divina. ¿Me van siguiendo? Porque es muy duro, es fuerte, está bonito, tal, pero el siguiente. Estamos acabando ya, el café enseguida, todos al café, que ahí comentaremos todo esto. Esta consideración nos sitúa en una perspectiva diferente, la relación entre realidad y verdad, ya que el hombre necesita la verdad para ser él que es lo que es propiamente, puesto que en la vida humana la hace hacer el hombre en su biografía, no en su biología, sino en su biografía. Mi vida la hago yo con la realidad que tengo, y me va haciendo que yo sea yo. Por ello hay una esencial conexión entre el hombre y toda realidad, y esto nos llevaría a la autenticidad, ya que el hombre conectado con la realidad acierta en entender su ser y su actuar. Conectado con la realidad, el hombre es natural, el hombre es lo que tiene que ser. El hombre para vivir necesita saber a qué atenerse respecto a su situación. La razón de esto es clara, el hombre no reacciona simplemente a los estímulos de su contorno o ambiente, al frío, al calor, sino que ese contorno le es presente en forma de mundo, con el cual y en el cual tiene que hacer su vida. Todo esto me lleva a planteamientos, a interrogantes, que no le es dada, ni se hace mediante un automatismo. Por eso el hombre tiene que elegir entre el repertorio de posibilidades que se encuentra, y esta elección tiene que justificarse. Mi opción. ¿Cuál es mi opción? Porque toda opción limita y posibilita. Toda opción limita y posibilita. El estar aquí me limita a estar en la calle tomando ese sol que hace, pero me posibilita escuchar esto, que a lo mejor me lleva alguna idea clara. Toda opción limita y posibilita. Estar trabajando, pues me impide trabajar en otra cosa, pero me posibilita a poder realizarme en ese concreto acción. Cuando el hombre no está claro respecto a su situación para poder vivir, no por ningún capricho o curiosidad, tiene que intentar hacerse cargo de ello, y a lo que
a lo que el hombre hace por conseguir este fin es a lo que llama pensamiento. Claro, es que inmediatamente todas esas cuestiones me crean pensar. Y muchas veces no queremos pensar, nos aburre pensar, porque pensar supone decir, ay madre mía, si no sé nada de esto, ay me tengo que poner a estudiar, ay tengo que mirar al diccionario. ¿Cuántas veces en nuestra vida por no mirar al diccionario no hemos sabido bien de qué estaban hablando? Lo hemos cogido por contexto, claro, a veces aprendemos, pero yo creo que es muy importante entrar en el pensamiento, que por lo pronto no es nada teórico ni agregado de la vida humana, sino una estricta función vital. Es vital. Si no lo tengo, no vivo. O vivo a medias, o vivo mal, o vivo dejándome partes. Eso es como el chaval que desde pequeño no ha tenido sus preguntas de fe contestación, sus dudas de fe. Pues oye, la madre la ha llevado al médico cuando ha habido problemas, la ha enseñado en la escuela cuando tal. ¿Por qué cuando uno tiene un problema de fe no va al que le pueda solucionar? Para poder entrar en pensamiento, para poder entonces optar, para poder entonces saber si realmente elijo o no elijo. Las circunstancias nos llevan a elegir y responder para saber hacia dónde vamos. Hay que contestar a los interrogantes que nos van apareciendo, ya que es vital seguir existiendo, y no de cualquier manera, sino desde el deseo de la verdad. No de cualquier manera, no vivir de cualquier manera, no vivas de cualquier manera. Dios mío, esto de vivir de cualquier manera es tremendo, ¿no? Un poquito sí, un poquito no, un poquito encontrar una persona bien hecha, completa, porque él todo el tiempo haya estado viviendo desde la verdad, intentando con sus fallos, sus fracasos, porque los santos no se han hecho por las veces que no se caen, sino por las que se levantan. Pero, ¿cuál es el resultado de esta función? ¿Cuándo se logra? No forzosamente el conocimiento, sino el saber, una de cuyas formas especiales importantes desde nuestro punto de vista actúan, pero solo una, entre otras vías, es el conocimiento. El conocimiento me lleva a poder adentrarme en mayor sabiduría. El conocimiento me lleva a partir de ideas y creencias, pero solo desde ideas y creencias puedo trabajarlas para llegar a tesis. Si no tengo unas ideas y unas creencias, no puedo partir de nada para llegar a otra cosa. No solo en el sentido religioso, sino en cualquier sentido científico. Tengo unas ideas, tengo unas creencias de lo que he vivido, voy a empezar a hacer esta tesis, este artículo, entonces tengo que llegar a una serie de tesis a través de la metodología del conocimiento. Y esa metodología del conocimiento es la que tiene ese aparato crítico. Lo opuesto al saber no es propiamente el ignorar, no, que eso es lo que hacemos, sino la incertidumbre, que es tipo muy concreto de ignorancia. La incertidumbre es un tipo muy concreto de ignorancia, la que afecta a un ingrediente dinámicamente activo de mi situación, en vista de lo cual tengo que orientar mi conducta, mi estructura de conducirme. Y es siempre una duda, un dubium, porque implica una dualidad, por lo menos a instancia de las posibilidades. ¿Quiero ignorar o quiero buscar? Y por eso no se sabe qué hacer muchas veces. Estoy con incertidumbre. La incertidumbre es signo de perplejidad y al mismo tiempo de interrogantes que necesitan ser contestados. Conocer la realidad para poder vivir, para poder dar sentido de lo que soy y de lo que quiero hacer, es importante. La ignorancia es contraria a la vida, especialmente en el progreso humano. En cualquier progreso. En el progreso científico, en el progreso religioso, en el progreso humano. Toda parte de interrogante y creencia para pasar a postulados de conocimiento nos llevan a ideas y creencias que se pueden convertir o no en tesis, y estas nos acercan a la verdad. Aunque no solo hay verdad científica, sino también hay una verdad que se va aprendiendo con las pruebas de la vida y que nos llevan a adquirir serios conocimientos. Hay una película que afirma que los indios, cuando están viendo en la Amazona una cantidad de humo ingente y que les va a ahogar de alguna manera o va a perjudicar esa flora, pues se tiran contra la fábrica, porque hay algo que es más que intuición, que es un saber de experiencia que también te lleva a la verdad. Conclusiones. La verdad es la adecuación de las afirmaciones a la realidad. Julián Marías adecua este tema aristotélico viviéndolo desde Antropología Metafísica. En el libro Antropología Metafísica, que es la obra magna de Marías, se encuentran sus grandes afirmaciones, especialmente todo lo que se refiere en Julián Marías a la estructura empírica de la realidad humana. La felicidad humana. Ya os he dicho que Julián Marías dice que la felicidad es el imposible necesario. Es necesaria porque todos queremos ser felices,
pero es imposible porque siempre tenemos circunstancias que nos llevan al sufrimiento, a vivir momentos de realmente negativos, pero que es el imposible necesario. Nuestro autor nos indica que la vida humana no se entiende sin la verdad. Imagínense un amor basado en la mentira. ¿Cuánto se descubre? Las consecuencias, y sobre todo para la persona que lo padece, ¿no? Yo recuerdo, bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero personas que han engañado a otras en el amor y que les han hecho mucho daño cuando tenían enfrente a alguien de verdad con el corazón abierto. El alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrar en tu alma, dice el poeta Salinas. El alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrar en tu alma. Y esto yo siempre lo refiero a Dios. Por tanto, en las personas igual, ¿no? Cuando tienes a alguien con el alma abierta, tan clara y abierta, y tú no lo eres así, pues hay un choque muy duro y de mucho sufrimiento. Si amar para Julián Marías es hacer del otro el proyecto de mi vida, la verdad no puede fallar en ese proyecto. No puede fallar en ese proyecto. Sin verdad hay destrucción social, desorientación, ya que la verdad orienta y nos lleva a la autenticidad. Sin verdad no hay auténtico amor. Uno puede errar en las relaciones amorosas, pero si es verdadero no ha errado porque no hay intencionalidad negativa. Hay que buscar cómo solucionarlo o cómo posicionarlo. La verdad es una vocación que se expresa en nuestra biografía. Tener la fidelidad a la verdad nos ayuda a realizarnos. Tener la fidelidad a la verdad nos ayuda a nuestra realización. La perspectiva de la verdad es múltiple. Hay muchas maneras de acercarse a ella, pero muchos tiene que haber un ajuste a la realidad. Si no hay un ajuste a la realidad, si no somos conscientes, si el director general de una empresa no baja también y se entera por él mismo de cosas, a veces no le llegan las cosas. Hay que estar en y en después. La verdad es esperanza, pero es futuro, es futuriza, porque la vamos haciendo. Vamos construyendo una vida de verdad en verdad, de oca a oca. Vamos construyendo una vida de verdad en verdad. Nos abre una ventana al más allá desde el más acá. Nos abre una ventana a la vida perdurable, a saber que es posible porque mi imaginación, mi inteligencia hace que la realidad me hable también de una vida perdurable. La diseñadora sabe que va a hacer un vestido y sabe cómo va a ser ese vestido. Aunque no lo termine, el vestido está en su mente. Nosotros sabemos que hay una realidad que nos invita a que la muerte no es el final. Hay algo como lo de los indios que os he dicho del Amazonas, que nos indica que nosotros somos seres de vida, que lo que queremos es vivir para siempre. Y esa realidad nos hablan de ella, nos han hablado de ella, en otra realidad, en la realidad que supone lo trascendente, en la metarealidad, más allá de la realidad, más allá de la verdad, pero más allá de en la metarrazón, más allá de la razón, pero con la razón, más allá de la razón, pero con la razón. Nosotros somos conscientes de que el ser humano tiene una vida interior espiritual, de que esa vida interior espiritual está, digamos, gobernada por lo que llamamos el alma. El alma últimamente está teniendo un encuentro filosófico con el plus de realidad. El plus de realidad no es otra cosa que desde la concepción, dicen los científicos, una realidad más que da la identidad a la persona, una realidad mayor y que la tienes toda la vida. Y no se sabe de dónde viene, por eso es más realidad, plus de realidad. Y por tanto, esa más realidad nos tiene que acercar a descubrir inteligiblemente, no irracional, sino inteligiblemente, ese sentido del más allá, desde el más acá. Dios, por tanto, sería la verdad que da sentido a todo hombre, a nuestra realidad. Sin él sería imposible la creación del ser humano, porque alguien ha empezado a poner las cosas nuevas. Nos han puesto solas, de la nada nada surge. No solo el primera célula del Big Bang, sino todo lo que ha sido construido. Y no solamente, como dice Anthony Fleck, en mis 50 años de estudiar el ADN, he descubierto seriamente que es imposible, las millones y millones de células que hacen posible tantos organismos, tantas estructuras, que no tenga una realidad fuera de este orden, a la cual sería llamada una realidad sobrenatural. Muchísimas gracias por el rato que han estado escuchándome. Gracias. Bueno, yo creo que se abre, si o quieren ustedes, unos minutos antes del café, de poder comentar qué les ha parecido o qué parte les ha llamado más la atención o simplemente alguna pregunta que pueda haber. Don Juan. Bien, pues... He estado mucho rato hablando porque he tenido la ocasión de
A ver, esto oficialmente tenía que terminar 11:15, son 11 menos cuarto, pero he cogido el turno de 2 personas. Bueno, tenemos la circunstancia esta de don Marcelo, que ha sido requerido por no sabemos nada ya. Por su santidad el Papa, y entonces, bueno, Tu móvil no ha dicho nada, ¿no? Entonces, ante eso nosotros ahí no podemos. No, me dijo ayer que nos pedía excusas, que había sido un imprevisto, que el Papa, que estaba en un congreso, le había pedido que asistiese a una cosa con él, y entonces no podía estar con nosotros. Don Marcelo, como saben ustedes, pues ha sido el canciller de la Academia Pontificia del Papa, de las ciencias y de las ciencias sociales, y ha trabajado especialmente mucho, ha trabajado muchos autores, por supuesto Aristóteles también, pero ha trabajado también mucho a Julián Marías, y nos lleva acompañando durante muchos años en esta elucidación de la figura de Julián Marías en distintos congresos y actos que hemos tenido. Bien, yo he escuchado con mucha atención lo que estaba diciendo José Luis. Me ha parecido particularmente qué difícil es esto de vivir en la verdad, ¿no? Muchas veces, no solo en el ámbito personal, ¿no?, sino también muchas veces en el profesional, ¿verdad?, en el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no?, en todas las facetas humanas, ¿verdad?, propendemos cada vez a una vida más atomizada, ¿no?, y cada vez más como con distintas roles o distintas funciones que tenemos que asumir en la vida, ¿no?, y cada vez es más difícil buscar esa congruencia entre todas las facetas, ¿no? Claro, esto los sacerdotes, por su papel de que tratan a muchas personas y de que confiesan a muchas personas en su intimidad, pues conocen bien estos problemas que ocasiona esa fragmentación de la vida humana, ¿no? Julián Marías también ha dicho, fue una persona con una gran congruencia personal, ¿no?, que se propuso no mentir, y le confesaba, nos decía a don José Luis, que vivió siempre en esa verdad, ¿no?, que él como intelectual propendía. Yo quería preguntarle a don José Luis cuál piensa él que son las causas de esta dificultad que tenemos hoy las personas para vivir una vida congruente, tal como nos proponía Julián Marías, para poder vivir conforme a la verdad que a veces queremos, pero que no siempre alcanzamos. Creo que lo he dicho en la ponencia, pero lo voy a volver a decir y lo ampliaré. La educación en la verdad. La educación en la verdad, en primer lugar, en la casa, y en segundo lugar en la escuela. Esto es fundamental. Porque mire, yo tengo una teoría que Juan conoce muy bien, que es la escuela de bandidaje. Yo digo que cuando un niño escucha de su padre, hijo, haz esto tal, hija, haz esto de esta manera, haz esto de otra, y luego ve que su padre o su madre o la maestra de lo que está diciendo lo hace de otra manera, empieza la escuela de bandidaje. Y empieza uno a sesgos cognitivos, para empezar acortando, pues poder hacer cosas que no debe de hacer, porque ve que aquellos que tienen que enseñarle... Es más, se llega a decir en educación que los niños aprenden más del currículum interno de los profesores que de los explícitos de lo que hablan. O sea, aprenden mucho más del currículum interno, del currículum secreto, de su vida interior, porque también hay unas intuiciones que uno comparte, como el genio, la capacidad, lo otro, tal, la manera, la alegría. Entonces yo creo que primero teniendo no escuela de bandidaje, sino escuela de verdad. Eso es lo primero, o sea, ese terror que teníamos de niños a mentir, porque nos parecía una barbaridad, y eso como consecuencia hace que tú seas una persona verdadera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que ayudándole al niño y al joven y al mayor a saber que la mentira al que más daño le hace es al que la practica. El que la practica puede tener unas consecuencias en su vida muy serias. Muy serias. Yo estoy convencido que muchísimos problemas que no están por la mentira o por la inadecuación a la verdad. Quizás también se han podido cometer errores, pero mucho más es cuando es mentira, porque uno es consciente y al mismo tiempo no, tiene que llevar guardado aquí la mentira y la verdad de aquello que hizo, de aquello que vivió, y eso es muy difícil, muy difícil. Eso muchas veces incluso yo creo que puede somatizarse, puede llegar a somatizarse, puede llegar a adquirir algún tipo de enfermedad de una manera o de otra. Algunas, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque son muy, no se ven, pero están matando por dentro también a la persona. Y luego yo creo que proponer a la sociedad, no sé, igual que hay modas, ¿no?, la moda de la verdad, pero que sea una moda permanente. Yo creo que eso sería un titular, ¿no? Proponer a la sociedad la moda de la verdad, sabiendo que esta moda les va a llevar a la felicidad, les va a llevar a ser mejores,
les va a llevar a poder producir esperanza en nuestro mundo, les va a llevar a la alegría. Entonces yo creo que una de las consecuencias de este congreso puede ser declarar que queremos vivir la moda de la verdad, y que se busquen fórmulas de colores, que se busquen fórmulas en las canciones, en la estética, en la música, no sé, en todas aquellas cosas que esta noche, la noche de las compras, ¿no? Pues que haya un día de la verdad, y que ese día de la verdad vaya poniendo en conferencias y en cosas y tal, cómo la verdad es la que me hace libre, y cómo sin verdad soy una persona esclava, y cómo sin verdad soy una persona adicta. La moda de la verdad. Muy bien, pues tomamos nota. José Antonio Marina, el filósofo y profesor José Antonio Marina, catedrático de filosofía, creo que ahora ya jubilado, decía una cosa muy interesante. Decía, también el tema de la verdad es que antes, cuando un niño salía a la calle, dice, pues su padre le decía, pues niño, no mientas o no robes, no cojas lo que no es tuyo. Y luego salía a la calle y el del kiosco le decía, oye niño, no robes, no mientas, y luego iba al colegio y en el colegio el profesor le decía, oye, no está bien robar, no está bien mandar. Y luego iba a misa y en misa el cura pues le decía lo mismo. Entonces decía que de alguna manera, como somos seres sociales, esto lo dijo Aristóteles, pues pero el niño veía que había una congruencia, una coherencia entre entre el del kiosco, sus padres, el sacerdote y sus amigos y el colegio, ¿no? Entonces veía que había esa congruencia, ¿no? Decía José Antonio Marina que antes a lo mejor educaba a la tribu y hoy a lo mejor pues hemos perdido ya esa dimensión, ¿no? Sino que no sé si alguno de las personas que nos acompañan quieren decir en su experiencia como padres, como profesores. Tenemos aquí también a un inspector de educación. Habrá visto muchas cosas. Habrá visto de todo, me imagino. Claro, y esa congruencia me imagino que hoy cuesta mucho, ¿no? Y tiene también tintes dramáticos, ¿no? Porque a veces hablamos de estas cosas solamente por los perjuicios morales, pero acaba creando auténticos traumas emocionales, pedagógicos, psicológicos, e incluso muchas veces, aunque esto es un tema un poco tabú en nuestra sociedad, de suicidios y de otras adicciones que los que hemos estado en la docencia pues conocemos y que son muy tristes, ¿no? Y son realidades de las que muchas veces no podemos hablar porque son temas incluso tabú en nuestra propia sociedad, pero que todos conocemos, ¿no? Pero me gustaba esta reflexión de José Antonio Marina porque venía en el mismo sentido, ¿no? Decía, antes se educaba a la tribu y el problema es que hoy en día esa labor de educación casi se ha dejado ya, se ha delegado en los profesores, pero claro, los profesores, no pueden proveerle a un niño de todo el marco que necesita para su desarrollo, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Emocional, afectivo, espiritual, ¿no? Bien, pues no sé si alguno de las personas que nos acompaña quiere participar. No sé si José Luis quiere decir algo más. Si no, pues lo dejamos aquí. Tomamos un café. Van a ser las 11 ahora mismo. Volvemos sobre 11:20. 11:20. Muy bien. Para que Pedro J. pueda empezar, ¿vale? Estupendo, pues muchas gracias a todos.